Muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia a este webinar, Una mirada al futuro de la extracción de los recursos naturales, tendencias en Canadá, que será expuesto por el ingeniero José Cóndor. Este es un webinar organizado por Gaia y SPE Sección Lima. Vamos a pasar a explicar la dinámica. En esta oportunidad, el ingeniero José Cóndor presentará una exposición de 30 minutos para luego pasar al panel que durará 20 minutos. Al finalizar la discusión, ustedes pueden hacer sus preguntas aquí en la misma plataforma, en la parte de preguntas y respuestas. Todas ellas serán absueltas por esa vía. Si tienen alguna consulta o sugerencia, pueden escribirnos a spegaiaeventosperu@gmail.com. Ahí estamos mostrando en la pantalla. Así es que pueden escribirnos. Bueno, vamos a dar inicio. Con nosotros está el señor José Cóndor. Él es ingeniero de petróleo, tiene una maestría en energía y ambiente, una maestría en administración pública, un doctorado en ingeniería de petróleo, postdoctorado en políticas de innovación energética y visiting scholar en producción de crudos pesados. El ingeniero Cóndor tiene 20 años de experiencia en el sector energético ambiental en Ecuador, Canadá, Estados Unidos y Honduras. Fue profesor principal de Ingeniería de Petróleo en la Universidad Central del Ecuador y docente en la Universidad UTE y SPOL. Actualmente es investigador de la Universidad Saskatchewan en Canadá en temas relacionados a políticas de energía nuclear. Bueno, ingeniero Cóndor, adelante con su presentación. Listo. Aquí estoy. Sí, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de poder participar en este evento. Muchas gracias a Gaia, a SPE, Sección Lima, por permitirme mostrar un poquito al público acerca de lo que está ocurriendo en Canadá en términos de extracción de recursos naturales y también que está relacionado con el sector energético. En los próximos 30 minutos voy a tocar estos temas que podrían ser de interés. Ahora, ¿por qué se está realizando o cuál es el objetivo de esta presentación también? Pues tiene varios objetivos, pero uno de los principales es de saber qué es lo que está ocurriendo en países desarrollados, y Canadá es una bonita muestra de lo que está ocurriendo en términos de energía, en términos de extracción de recursos naturales. Hay ocasiones en las cuales pues la tecnología llega hasta nuestra región, todo lo que es Latinoamérica, llega hasta nuestra región un poquito retrasada, ¿sí? Y es bueno pues saber qué es lo que está ocurriendo en esos lugares para estar al tanto de los avances y las prioridades que tienen esos países. Voy a tocar 5 puntos nada más. El primero es la producción de hidrógeno y helio, la captura, uso, almacenamiento de CO2, minerales críticos para la transición energética, el resurgimiento de la energía nuclear, es algo que se viene hablando también bastante en los últimos 3 años más o menos, y cómo es que ha logrado, o cuáles son algunas de las cositas que explican este desarrollo tecnológico, de innovación tecnológica en Canadá. Aquí pues el mapa de Canadá, pues al sur está Estados Unidos, al oeste también está Alaska, ¿sí? Y el resto pues son los océanos, ¿no? Actualmente resido en la provincia de Saskatchewan y aquí está pues la capital, Regina, aunque también mantengo constante actividad con la provincia de Alberta y la ciudad de Edmonton, que es su capital, pero también la ciudad que compite bastante con Edmonton, que es Calgary. Así que estos puntos vamos a ver en los próximos minutitos. Un poquito también relacionado con el desarrollo que existe en esos países y que van de la mano con el consumo energético.
este gráfico acá menciona, el gráfico de la izquierda, ilustra esta relación. Podemos observar que generalmente el consumo energético está relacionado con el desarrollo con el índice de desarrollo humano. Y pues como se puede observar, Canadá está en un altísimo consumo per cápita, que explica también un poco su desarrollo. También está esto, por supuesto, explicado por el clima que se vive en Canadá, ¿no? Pues ahí hay que mantenernos calientitos con unos inviernos que son bastante fuertes, pero explica eso entonces el desarrollo. También hace poco, unos 3, 4 meses, a lo mucho 6 meses tal vez, la revista The Economist seleccionó las mejores ciudades para vivir en el mundo y también por regiones. Entonces, en Norteamérica, lo que corresponde a Estados Unidos y Canadá, pues eligió a las 25 mejores ciudades para vivir. Las 4 primeras están en Canadá, con Calgary, Vancouver, Toronto, Montreal, las 4 calificadas como las mejores para vivir en Norteamérica. El resto, pues, fueron hacia los Estados Unidos, pero eso fueron las conclusiones que se tuvieron. Ahora, ¿qué es lo que explica ese desarrollo, no? ¿Qué podemos aprender de las políticas que se adoptan para tener ese estándar de vida? Hay algunas cuestiones interesantes que podemos obtener de esta experiencia. Aquí también una parte de la introducción. No es del todo actualizado este gráfico, pero lo que quiero mostrar mediante este gráfico es las opciones que se tienen para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, nosotros todavía vamos a seguir necesitando más y más energía, pero hasta la actualidad el consumo energético ha ido de la mano también con las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿qué podemos hacer para reducir esos gases de efecto invernadero? La primera opción está en la eficiencia energética, ¿sí? Es la más barata, la más conveniente de hacerla. Luego siguen las energías renovables. Luego sigue como una alternativa la captura y almacenamiento de CO2 y todavía va a continuar el consumo de combustibles fósiles. Todo esto estimado hasta el año 2100. Como mencionaba, esto no es del todo actualizado, pero ilustra bien las tendencias que se vienen manejando. Adicionalmente, también en este gráfico nos incluye el interés que en los últimos 3, 4 años ha venido dándose a la energía nuclear. También va a crecer hasta el año 2100. Bueno, vamos entonces a los puntos. Y el primer punto es la producción de hidrógeno y helio. Eso es importante destacar, puesto que Perú, dentro de los recursos naturales que tiene, pues está el gas natural. Y el hidrógeno, bueno, el hidrógeno algunos lo consideran como el petróleo del futuro, o el petróleo del siglo XXI, y existen varias tecnologías para extraer el hidrógeno. Actualmente, el más económico para extraerlo viene de el metano, mediante reformando el metano, un proceso químico. Y a partir de eso, pues se consigue el hidrógeno, que se lo puede llamar como gris o azul, ¿sí? Dependiendo de unos cambios tecnológicos que estén ahí, pero es parte también de esta producción, en este caso, de este recurso. Y el otro que viene, otra tecnología que también se está poniéndose mucho énfasis es en la hidrólisis del agua, que también es donde se obtiene el hidrógeno. Hay mucho potencial en estas dos tecnologías. Actualmente, el costo para producir hidrógeno a partir del metano está más o menos como $1 por cada kilogramo. A la vez, el hidrógeno verde se estima que está en el orden de los 5 o 6 dólares por cada kilogramo. Lo que se espera es que en el futuro, en los años que vengan, el costo de producir 1 kilogramo de hidrógeno verde vaya a irse reduciendo hasta que esté en capacidad de competir con el hidrógeno gris o azul.
tiene muchísimos usos para calefacción, para transporte, incluso para refinerías, para fertilizantes. Y en Canadá, especialmente, se ha puesto, la provincia de Alberta ha dado pasos importantes para la utilización de hidrógeno. Y esto no es nuevo, sino ya va varias décadas en realidad. ¿Cuándo se utiliza el hidrógeno para mejorar la calidad del petróleo que existe? Mediante un proceso llamado de hidrogenización. En este proceso se inyecta hidrógeno o se mezcla hidrógeno con el petróleo pesado y extra pesado y esta bitumen que se extrae de las arenas bituminosas. Y esto hace pues que el petróleo tenga mejor calidad y pueda venderse en precios más altos. También existen, pues, esto no es únicamente a nivel provincial, sino a nivel federal también existen estrategias para que pueda desarrollarse esta tecnología. El hidrógeno gris, cuando en el proceso de separación del hidrógeno del metano, pues se produce CO2. Si es que ese CO2 es capturado e inyectado en formaciones geológicas, pues se lo conoce como el hidrógeno azul. Un caso interesante está ocurriendo actualmente en la provincia de Saskatchewan con respecto al helio. El helio es parte del gas natural, o había sido parte del gas natural que se lo venía quemando durante décadas. Por ahí algún investigador vio que la cantidad de helio que existe en el gas natural podría extraerse sin afectar las propiedades del gas natural. Porque al final el gas natural principalmente se lo utiliza para calefacción. Y logró conseguir recursos para construir instalaciones que puedan separar el helio del gas natural. Y la compañía que se ha formado actualmente se llama North American Helium. Las facilidades costaron algo así como $32 millones y está funcionando actualmente. ¿Sí? Y se lo considera también parte de los minerales críticos y su precio ha subido considerablemente. Tiene muchas utilizaciones también el helio. Canadá se considera que tiene la quinta reserva más grande de helio en el mundo. Ahora, también esto podría ser de interés igual para Perú, por supuesto que tal vez, si se hace un análisis de cromatografía, podría encontrarse algo interesante en el gas natural que existe. La otra tecnología que quisiera hablar es muy rápidamente, es de la captura, uso y almacenamiento de CO2, que también se lo conoce como, en inglés como CCUS. Y esta tecnología ya se lo viene utilizando como por 20 años en las provincias de Alberta y Saskatchewan. Y en nuestra región hay muy poca experiencia, muy pocos países que se lo vienen utilizando. Y la mayor utilización que se da al CO2 que sale de procesos industriales, pues es en los procesos de recuperación mejorada mediante la inyección de CO2 miscible. Podemos observar en el gráfico inferior del lado izquierdo, pues lo que está en color azul oscuro, son el número de proyectos de CO2 de EOR, perdón, utilizando CO2, han ido creciendo sustancialmente hasta que en la actualidad es es la tecnología de recuperación mejorada que utiliza mayor cantidad de campos. ¿Sí? En el gráfico de la derecha, pues, se puede observar asimismo la relación que existe entre la producción de hidrógeno y el CCUS. Podemos notar que cuando se tiene el gas natural que sale de los yacimientos, pues estos se lo puede separar y el elemento que se produce como resultado de este proceso, el CO2, pues se lo vuelve a inyectar en formaciones geológicas. ¿Sí? Y mientras que el resto, pues el hidrógeno se lo puede utilizar para otras alternativas. ¿Sí? Aquí hay una ilustración también, un diagrama que explica los diferentes usos que tiene esta tecnología del CCUS. Y algo interesante notar también es que el CCUS no es únicamente para combustibles fósiles. Y cuando se habla de combustibles fósiles, se está hablando de carbón mineral, gas natural y petróleo. ¿Sí? Entonces,
el CCUS no es únicamente para combustibles fósiles, sino también está relacionado con algunas otras industrias, tales como la fabricación de cemento, o las refinerías, o la fabricación de acero, o también la fabricación de fertilizantes. Todos estos procesos generan CO2 y la idea es que ese CO2, en lugar de ser enviadas hacia el ambiente, pues puedan ser almacenadas, es el término que se utiliza, almacenadas en formaciones geológicas, quién sabe, para el futuro utilizarlas también. Y aquí viene esta pregunta, ¿no? ¿Qué mismo es el CO2? ¿Es un desperdicio o es una materia prima? Para las actividades de ingeniería de petróleos, el CO2 es una materia prima, ¿sí? Y que se lo ha utilizado exitosamente en proyectos de recuperación mejor. Y como mencionaba, pues, el CO2 viene de otras industrias también. Así que no es solamente solución parcial a la quema de combustibles fósiles, sino también es para otros sectores industriales. Una de las tecnologías que también está tomando bastante fuerza y que está relacionado con esto del CCUS es la captura de CO2 directamente del aire. ¿Sí? Es una tecnología que viene con mucha fuerza, que más o menos trata de imitar lo que hace un árbol. ¿Sí? Un árbol, pues, captura el CO2, ¿sí? Y emite oxígeno, ¿no? Lo que se está trabajando, y hay varias compañías ya que está realizándose, es equipos que precisamente imiten este papel que hacen los árboles, ¿sí? Que es capturar el CO2 directamente del aire. Los costos son altos actualmente, pero se espera que igual continúen decreciendo con el tiempo. Aquí hay un mapa que ilustra lo que había comentado al inicio de este breve webinar, que es los proyectos que se dan o que tienen en CCUS. Y noten que la gran cantidad está ubicado en Norteamérica, Europa y un poquito también en Asia, ¿sí? También un poquito en Australia. Pero note que en nuestra región, todo lo que es empezando desde México, ¿sí? Todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, pues hay muy pocas. Y es por eso que no se habla mucho acerca de CCUS en nuestra región. Sin embargo, en otros, pues, hay bastante. Lo mismo ocurre en África tampoco. También, perdón. Se da un caso similar, ¿verdad? ¿Por qué es importante destacar eso? Porque si es que algún momento esta tecnología ya se viene comercializando, se cree que se va a comercializar incluso más, esta tecnología cuando ya llega a un estado de comercialización mayor, pues si nosotros en nuestra región o en cualquier otra región donde no haya adquirido suficiente experiencia, va a tener que importar esa tecnología. ¿Sí? Y eso pues no es conveniente. ¿Sí? Si hacemos un clic acá podemos incluso ver todos los proyectos en detalle. Si usted lo desea, bueno, va a haber una copia de estos slides. Bueno, veámoslo un ratito nada más. Aquí está un mapa y nosotros podemos buscar cualquiera, digamos, uno que está acá, por ejemplo. Digamos que haya esto, ¿no? Puede hacer un clic acá y le sale todos los datos, ¿no? Esto está disponible si usted lo desea investigar un poquito más del tema. Entonces, esto es con respecto a la captura y almacenamiento de CO2. El otro tema rapidito también que tengo es el de los minerales críticos. ¿Qué las tierras raras están incluidas dentro de estos minerales críticos? Ahora, esta ilustración, este gráfico me parece muy interesante porque describe la cantidad de recursos que se han venido utilizando de acuerdo al avance tecnológico que también ha ido de la mano con el tiempo, ¿no? Entonces, en 1700 utilizábamos, en ese siglo, utilizábamos pues nada más que 3 minerales. Con el transcurso del desarrollo tecnológico, actualmente necesitamos muchos más minerales para esta etapa de transición energética. ¿Sí? Ya son menos que los que necesitábamos antes con los autos. Ahora necesitamos más para el desarrollo de esta transición energética.
Algunos puntos interesantes aquí también. El gráfico de la izquierda menciona, o fue tomado de McKinsey, hace poco nomás salió, e indica los elementos que van a necesitar o que van a tener mayor demanda, ¿sí? Y podemos notar que el litio va a tener una demanda bastante grande. Asimismo, cobalto, grafito, indio, vanadio, níquel, plata, neodimio, cosas que no se veía antes, ¿no? Minerales que no se los consideraba de tanta importancia, pero ahora se está haciéndose más importante por la transición energética. Aquí también en el gráfico inferior, este fue tomado recientemente de el reporte que salió esta semana de la Agencia Internacional de Energía, y que puede observarse las tecnologías que se van a necesitar para el año 2030, o que se prevé que se utilicen para el año 2030, así como también los minerales que se van a necesitar. Sí, podemos observar que el cobre, níquel, grafito, litio, manganeso, cobalto, otros. Entonces hay también esa necesidad. Canadá tiene bastante de estos recursos, especialmente en sus territorios. Canadá está compuesto de 10 provincias y 3 territorios. Los 3 territorios eh, están en el orden de los 4 millones, 5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, hay bastante de ese material y también existe, la explotación es un tanto complicada. Un tema que se viene dando también es el de los reactores modulares pequeños, que es un resurgimiento de la energía nuclear. Y esto se ha venido hablando hace unos 3 años nada más. Yo estoy ya como un par de años en esta tecnología también, y que ilustra en este gráfico acá. Bueno, tenemos una planta nuclear que es, digamos, tamaño convencional, no grande, no pequeña, mediana, y podemos notar que aquí hay como un puntito también que sería el equivalente a reactor modular pequeño, ¿sí? Para que se pueda comparar los tamaños, ¿no? Y si hacemos un zoom, pues en realidad puede ser como una casa más o menos grande o un edificio pequeño, ¿sí? Es relativamente pequeño esta central, este reactor, y no es algo nuevo. En realidad se ha venido utilizando, por ejemplo, en los submarinos atómicos, ¿sí? Y pues hay un avance considerable en esto, pero ahora se lo está dando de una manera un poquito diferente para, de alguna manera, también ganarse la aceptación pública. La energía nuclear tiene un poco de oposición por todo lo que ha pasado, accidentes y demás. Ahora, hay que dar educación para que pueda tener mayor aceptación. Una de estas centrales produce hasta 300 megawatts, ¿sí? No tengo la oportunidad de conocer, pero algo que pueda asemejarse, encontré que hay la central de Cheves, que está cerca de Lima. La capacidad es de 106 megawatts, ¿sí? Un reactor modular pequeño es de 300, es decir, casi el doble, ¿sí? de capacidad que tiene. Nada más que es bien compacto, ¿no? Ha habido bastantes avances en este respecto, y se tiene bastantes expectativas, especialmente por la densidad energética que tiene esta tecnología. Generar electricidad mediante uranio es diferencia muchísimo con otros medios. Producir energía mediante gasolina o mediante diésel o mediante incluso hidrógeno resultan ser pequeños cuando se compara con la energía nuclear. Por supuesto, también hay miedo a la aceptación pública, pero pues de eso se trata la tecnología. En la provincia de Saskatchewan se viene hablando bastante de esa tecnología, y se espera que al final de este año, en realidad, se decida en el sitio donde se va a construir. Y se espera que cuesta como 5,000 millones de dólares. No es fácil, no es barato, pero es lo que se piensa darlo. Ahora, las comunidades indígenas de acá también tienen una participación sumamente interesante. Las comunidades indígenas son parte de este proceso.
no están a la espera de regalías. Algo muy, muy, muy interesante, que me gustaría hablar con más tiempo al respecto. Lo que hacen estos reactores modulares, pues son construidos en talleres y luego pues son transportados hasta un sitio donde se vaya a dejarlo, y lo que genera esencialmente es calor, y ese calor permite el movimiento de turbinas, y esas turbinas pues generan electricidad. Una de las ventajas que tiene esta es, por ejemplo, ubicarlas o construirlas en centros alejados de la red de transmisión, ¿sí? En las selvas o en el caso de nuestra región, o tal vez cerca del Polo Norte, en el caso de Canadá, pues construir una de estas centrales, no necesariamente de 300, algo más pequeño quizá, para extraer esos minerales críticos, por ejemplo, podría ser un buen ejemplo. Los costos ahora son también algo interesante, puesto que podemos observar acá que actualmente los costos por energía nuclear son los más altos que existen. Esos otros datos también son a manera de referencia, y los costos están aquí de energía solar, de energía eólica, para tener una idea de cómo está actualmente en Canadá. Ahora, ¿cómo es que han logrado tener este desarrollo? Y ese es el último puntito que quiero destacar acá. ¿Cómo es que han logrado este desarrollo? Se ha hablado en varias ocasiones sobre el triángulo de Sábado, es decir, la relación que existe entre el gobierno, la industria y la universidad. Eso es importante destacar también porque en nuestra región, el papel que desempeña la universidad puede mejorar, ¿sí? El papel que actualmente desempeña la universidad es muy bueno, excelente, pero todavía puede mejorar. El sistema centralizado que existe actualmente, pues, hace que la industria pague impuestos hacia el gobierno, y después desde el gobierno asigne cierta cantidad de esos impuestos hacia la universidad y otros servicios públicos. El sistema canadiense es un poquito diferente. Existe una relación directa entre la universidad y la industria. Digamos que hay un profesor que escribe bastante, hace investigación, entonces la compañía se acerca hacia el profesor para que le ayude a resolver algún problema. En este caso, la relación es directamente entre la universidad y la industria, e incluso hacen un seguimiento, porque la cantidad de dinero que destina la industria hacia la universidad, pues tiene que también ser justificado. Y después existe el arreglo entre la industria y el gobierno mediante créditos. Es decir, la industria dice que, no sé, ha dado a una universidad, digamos, unos $2 millones. Se me ocurre nada más. Entonces, esa cantidad ya no le cobra el gobierno como parte de estos impuestos, ¿sí? Y hace una relación no tan estricta entre el gobierno y la universidad para que pueda ver hacia dónde van esos dineros, ¿sí? Ahora, también dentro de de este sistema, el trabajo que viene desarrollando, que hace la universidad, está relacionado con la investigación y desarrollo, es decir, algo básico, algo fundamental, la teoría que está ahí. Y son proyectos que no tienen mucho costo, porque tampoco nuestras universidades, ni tampoco las universidades canadienses tienen presupuestos altos para ese tipo de investigaciones. Podríamos decir que, a grosso modo, que en proyectos de investigación de hasta $100,000 podría la universidad llevarla a cabo sola. Ahora, cuando ya esta etapa, cuando un proyecto de investigación muestra resultados, el siguiente paso es hacer un proyecto piloto, pero ese proyecto piloto ya cuesta más. Entonces, ahí es donde se necesita la ayuda de la industria, y eso es lo que se denomina como investigación, desarrollo y demostración. Un proyecto de $2 millones no puede pagar a la universidad sola, tiene que utilizar a la universidad, perdón, a la industria para que financie parte de los costos. Y ya cuando el proyecto piloto ha resultado exitoso, ahora sí puede tener ayuda del gobierno para que esa tecnología pueda expandirse, pueda difundirse en todo su territorio. Entonces,
Ha habido varias tecnologías que han ido asimismo desarrollándose, pero por alguna razón no pueden llegar a un exitoso proyecto piloto, digámoslo así, por algún tiempo. Entonces, algunos pasan esa etapa bastante rápido, otros se demoran y algunos nunca salen. Por eso es que a ese periodo, algunos expertos lo llaman como el valle de la muerte tecnológica, puesto que no toda tecnología que empieza en la universidad puede terminar como una tecnología que se acepta a nivel de todo un país, e incluso internacionalmente. Unos pocos mensajes, ya me falta un par de slides nada más, ¿sí? Que quiero destacar en esta presentación. Y es acerca de eh, la actitud que tienen las entidades canadienses con respecto a relaciones internacionales. ¿Sí? Pues mencionaba que pues, tuve la oportunidad de ser como profesor como por 6 años en la Universidad Central del Ecuador, y durante ese periodo realizamos una visita con mi decano hacia varios centros de investigación, asimismo en las provincias de Alberta y Saskatchewan, y lo que pudimos notar es que existe realmente interés por ellos para trabajar no solamente con Ecuador, por supuesto, sino con todos los países de la región. Ellos están encantados de hacerlos. Los servicios canadienses son buenos, son un poquito caros, digamos, pero son buenos. ¿Sí? Y también, pues, necesitan que exista un compromiso en términos de tiempo y de dinero. Y no puede ser necesariamente en efectivo, ¿no? Sino también puede ser en especias, ¿cómo se llama? ¿Sí? Y también incluso existe posibilidades de financiamiento. El gobierno federal y el gobierno provincial tienen mecanismos para facilitar recursos para proyectos de investigación. Entonces, si existe una buena justificación para un proyecto, existe la posibilidad de hacer recursos, de obtener recursos de estas fuentes. Entonces, el desarrollo el éxito tecnológico que ha tenido eh, las universidades y la industria y el gobierno canadiense se debe no solamente a la tecnología, sino también a políticas que han permitido, disculpen, sí, a políticas que han facilitado esa relación. Y con esto, pues, termino mi presentación. Actualmente eh, trabajo para dos compañías, una que es BDLS International Group, que está localizado en Calgary, Alberta, Canadá. Tenemos años, décadas de experiencia. Bueno, yo estoy ya con ellos 2 años y medio más o menos, pero la experiencia que tienen son de décadas, de 30, 40 años, facilitando proyectos internacionales, eh, entre, no solamente entre nuestra región latinoamericana, sino también en otras partes del mundo también. Y es, esta compañía puede ser porque he hablado también con el presidente y fundador Greg Burgess para que pueda tomar en consideración estas opciones. Si su compañía, si su universidad, si su sociedad, asociación tiene interés por conocer más acerca de estas oportunidades, no tenga la menor duda, por favor, contáctese con nosotros para poder ayudar. Dentro de las iniciativas que estamos trabajando actualmente es con OLADE. ¿Sí? Queremos vincularnos con OLADE. OLADE es la Organización Latinoamericana de Energía, y queremos vincularnos con OLADE con algunos planes. Un plan inicial que tenemos es de educación energética, que estamos realizándolo con esta compañía llamada Ecologics, de la cual soy cofundador. Asimismo, mi colega Larissa Chasco, estamos encantados de poder facilitar la colaboración, ser una especie de puente entre la tecnología canadiense y la región de Latinoamérica. Nosotros estamos convencidos de que puede existir casos muy, o existe potencial para realizar este tipo de proyectos. Nada más que necesitamos de eso, ¿no? De tiempo, de recursos para poder desarrollar este tipo de tecnologías.
Y con esto, pues, mis datos también están acá, mi correo y mi teléfono, si desea, pues, puede contactarse incluso por WhatsApp, no hay ningún problema. Y con esto, pues, dejo abierto comentarios para el resto del panel, porque estoy justo a tiempo, para que pueda comentar acerca de lo que, de esta presentación, o cómo puede servir lo que se ha expresado acá en estos breves minutos, cómo puede adaptarse esto hacia la realidad de Perú. Y nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad. Por favor, siéntanse libres de contactarme si desean. Creo que hay mucho potencial y no es necesario que sea un proyecto grande, puede ser algo pequeño. Tenemos mucho potencial para trabajar en ello. Muchas gracias a SPE Sección Lima por esta bonita oportunidad. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Cóndor, por tan importante presentación, ¿no?, sobre estos avances que viene haciendo Canadá. Bueno, continuando con el webinar, presentamos a continuación a los profesionales que compartirán este panel. Aquí nos acompaña Alexei Huerta, perdón. Él es director de la Universidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería de Petróleo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es ingeniero de petróleo y máster en Ciencias con mención en Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Calgary, Canadá. Asimismo, cuenta con 20 años de experiencia como ingeniero de reservorios en campos de petróleo y gas natural. Ha sido gerente de exploración y producción en Petroperú. Nos acompaña también esta tarde Juliana Becerra. Ella es profesora principal y directora de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ingeniera química, máster en química industrial y máster en ingeniería de procesos, ambos obtenidos de la Universidad Claude Bernard de Lyon en Francia, y doctora en ingeniería de procesos por la École Centrale de París. Asimismo, estará con nosotros José Ramos. Él es doctor en Ingeniería Térmica Avanzada y Optimización Energética por la Universidad de Zaragoza en España. Es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Obtuvo el primer premio del 18º concurso de ingeniería CONIMERA en Perú. También nos acompaña en la moderación Roxana Serpa. Ella es abogada de la Universidad de Lima, con estudios de maestría en Derecho comparado en la University of Michigan en USA, maestría de Administración de Negocios de la Rice University en Estados Unidos y diplomada en Energías Renovables por la Universidad Austral en Argentina. Con más de 28 años de experiencia profesional en la industria de la energía, Roxana ha trabajado para entidades públicas y privadas tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, aquí los dejo con Roxana para que conduzca este panel desde el punto de vista de la academia y de la investigación. Adelante, Roxana. Gracias, Miluska. Muchísimas gracias, José, por esta presentación sobre las tendencias en Canadá. Y quiero dar la bienvenida a este estupendo panel que nos acompaña y que justamente coincide con el triángulo de sábado que mencionaba José, ¿no? La necesidad de poner la industria, las tendencias y la universidad. Sí, la universidad, la parte académica. Y es por eso que feliz que tenemos a Alexei, a Juliana y a José para hablarnos desde el punto de vista académico, cómo ven las tendencias que José nos ha compartido, que ha cubierto temas desde producción de generación de energía, cuando habló de nuclear, por ejemplo, también de vectores, cuando se refirió al hidrógeno, valores descubiertos, como ha sido el helio en el caso de Canadá, y también he escuchado, por ejemplo, que en el caso peruano, si fuese el tema, me comentaban hace poco que las exportaciones de oro, cuando se exporta el mineral, también se exportan la roca en sí misma, y se ha descubierto que esa roca tiene muchísimo valor. O sea, caso parecido al helio que nos comentaba José. Entonces me gustaría que Alexei, Juliana y José, que integran los cuadros académicos de prestigiosas universidades de acá en nuestro país, nos compartían sus reflexiones sobre esta presentación, sobre las tendencias, cómo lo ven en el contexto peruano
qué actividades, qué acciones están tomando en sus respectivos centros académicos en relación a aprovechar las características del contexto peruano y formar a profesionales en ese desarrollo. Si tienen algún tipo de investigación de laboratorios o proyectos, o cómo van las tesis, ¿cómo ven el tema? ¿Cómo lo aterrizan acá a Perú en esas tendencias? Alexei, comencemos contigo. ¿Qué nos cuentas? Bueno, muchas gracias, Susana. Quiero felicitar a José por la excelente presentación. He tomado nota con detenimiento, digamos, cómo es que la industria se está moviendo en los países desarrollados en torno al uso de los recursos en general, ¿no? De una forma integral. Ante eso, quisiera precisar un poco, antes, me permites compartir un par de vistas muy rápido y luego concluir algunas cositas adicionales. Eh, Adelante. Algo que quiero destacar, que es importante para nuestro país. El Perú tiene recursos importantes de gas, descubiertos, ¿no? Que ya están materializados a través del proyecto Camisea, zonas por explorar, como la Cuenca Madre de Dios, y zonas por desarrollar que está empezando, digamos, a construirse la infraestructura en la zona norte en Talara. Esta disponibilidad de gas hasta ahora no nos ha permitido, de alguna forma, crear la masificación que todos hemos anhelado desde hace muchos años. Se ha hablado mucho de este tema, más desde un enfoque político, pero realmente tenemos la cantidad de gas como para poder eh, hacer un cambio en nuestra matriz energética y encaminarnos hacia la transición. El gas natural básicamente es un vehículo para ello. Y, y algo que quería rescatar y mencionar es que la universidad, de alguna forma, la UNI y el Colegio de Ingenieros, donde estuve también como directivo hasta el año pasado, se han preocupado mucho por incorporar en la currícula el tema de gas natural desde hace unos años atrás. Y el siguiente paso sería entonces encaminarnos hacia una transición real. Como mencionaba José, podemos usar el gas natural como una fuente de producción de hidrógeno, ¿no? Que es algo que probablemente se convierte en la energía del futuro. Entonces, ante una situación en la cual estamos dubitativos en desarrollar o no nuestro mercado, transformar de una manera mucho más efectiva la matriz energética, creo que en ese camino debemos prepararnos, ¿no? Las currículas de las universidades deben adaptarse un poco a eso. Y creo yo que fortalecer un poco este tema académico y las competencias relacionadas al desarrollo del gas, a la transformación del gas, a las nuevas energías a partir del gas natural, creo que es algo que es imperativo en la parte académica y también en los proyectos de investigación, en las líneas de investigación que se puedan desarrollar en las universidades. Y un tema, una mención especial, José mencionó algo muy interesante que es la captura de carbono. Hasta ahora nosotros lo hemos visto en Perú de una manera muy lejana, todavía no con el esfuerzo que se debería hacer. Creo que es un tema interesante para empezar a explorar algunos proyectos pilotos. Nuestra refinería Talara podría ser un ejemplo, ¿no? De qué hacer con el CO2 que se produce de los procesos, como un subproducto, y por ahí de repente plantear un proyecto piloto de investigación de captura de carbono mediante inyección de CO2 como recuperación secundaria, en este caso terciaria, en el lote más cercano que es el lote 1 que justamente tiene Petroperú, ¿no? Entonces es un proyecto interesante que se puede evaluar y creo yo que deberíamos darle los recursos para poder hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Y la universidad, por ejemplo, lo ha visto, lo ha visualizado como una oportunidad y esperamos tener los fondos más adelante. Eso es lo que quería comentar en este primer bloque. Gracias. Muchísimas gracias, Alexei. O sea que veo que el hidrógeno y el CCUS serían las áreas que tú estarías promoviendo, dado el contexto también peruano que tenemos gas de camisea y otros gases aledaños a esa área, ¿no es cierto? Así es. Perfecto. Juliana, ¿cuál sería tu impresión de lo que nos compartió José?
Muchísimas gracias, buenas tardes con todas y todos, Roxana, a todos los colegas. Un cordial saludo, felicitar a José por esta ponencia que nos ha dado un panorama bastante amplio de temas que se están abordando de manera muy amplia y con mucha fuerza en Canadá y en otros países también que tienen el ojo puesto en el futuro que queremos para el planeta, ¿no? Nosotros desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estamos trabajando varias líneas de investigación, muchas de las cuales, y el grueso de las tesis, tú mencionaste, Roxana, las tesis, y ahí no puedo dejar de mencionar que estamos trabajando mucho los aspectos ligados a la eficiencia de recursos, a la eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Que de cierta manera empata con lo que mencionó José respecto al tema de los minerales críticos, ¿no? Y estamos haciendo un enfoque basado en economía circular, justamente es cómo podemos hacer más con menos. ¿Por qué? Porque sabemos además que el Perú es un productor de muchos minerales que son considerados críticos. O sea, eso es absolutamente cierto. Somos un país minero, entonces tenemos que ser conscientes de eso y sobre la base de ese aspecto, ver qué es lo que nosotros podemos aportar desde la academia, y ahí me encantó mucho el triángulo de Sábato que presentó José, en el sentido de que es lo que tenemos que hacer y es el camino que los países como Canadá y otros países mucho más avanzados han tomado. Nos corresponde a nosotros, desde la academia peruana, también impulsar esas cooperaciones. Fantástico, me gustó mucho ese modelo de a diferentes niveles de inversión en proyectos, cómo se va incorporando la industria, cómo se va incorporando el Estado, y eso nos tiene que llevar a la necesidad de una reflexión potente en el sentido de establecimiento de políticas públicas para darle ese impulso. La academia peruana y muchos de los colegas hemos pisado laboratorios de investigación fuera del Perú y sabemos del potencial que hay en el Perú para los nuevos chicos que están ahora estudiando, que tienen esa fibra investigadora de potenciar esos proyectos. Nosotros consideramos en San Marcos de que la economía circular, que es detrás de este concepto de la economía circular, hay herramientas interesantes como por ejemplo el famoso desacoplamiento o desvinculamiento, es decir, cómo podemos continuar a generar crecimiento o bienestar económico, pero desvincularlo o desacoplarlo de los impactos que se puedan generar al medio ambiente. Entonces, importante retomar este tema de criticidad y decir, ok, tenemos que ver de qué manera nosotros planteamos estrategias para ser más productivos, pero utilizando menos recursos. Porque obviamente los minerales críticos no tenemos mucho tiempo, las reservas no las tenemos para toda la vida. Y nosotros, el Perú, somos uno de esos países que tenemos una cantidad importante de producción de minerales críticos. Entonces tenemos que aprovechar eso. Y además también pensar mucho en el impulso de tecnologías en un sector como el sector minero, ¿no? Y ver las buenas prácticas. Muchas veces nos focalizamos siempre en el aspecto negativo, de que la minería contamina, cuando no es así. La minería bien gestionada, la minería bien manejada nos puede sacar adelante porque tenemos mucho potencial para hacerlo. Entonces tenemos que ver también y focalizarnos y concentrarnos en las buenas prácticas que existen en el sector minero peruano. Y hay prácticas y con pilotos muy interesantes, y ahí tengo que mencionar el caso de Minsur, por ejemplo, ¿no? Que es un gran productor de estaño a nivel mundial y que ha venido trabajando un piloto con Google. ¿Un piloto para qué? Para mejorar la trazabilidad de la extracción de minerales, que sabemos que el estaño tiene aplicaciones muy importantes en la electrónica. Entonces, Google se ha fijado en una empresa peruana. ¿Por qué? Porque tenía altos estándares en términos de trazabilidad y en términos ambientales. Entonces, tenemos que empezar a ver ese lado bueno que tenemos y esas buenas prácticas que también tenemos en el Perú, no solo a veces focalizarnos en lo que se puede decir en las noticias, porque las noticias sabemos que siempre nos muestran lo malo, pero creo que es importante que también nosotros desde estos espacios académicos pongamos en valor lo que se hace en el Perú, porque también somos capaces de hacer las cosas y de hacerlas muy bien. Estupendo, Juliana, me encanta, y me encanta ese ejemplo que nos hace Minsur, en el cual se ve la alianza de lo que son las capacidades peruanas con la parte internacional, porque yo también pienso que deberíamos trabajar todos juntos, ¿no? No solamente trabajar un grupo de acá o un grupo de allá, sino por medio de alianzas, maximizar o potenciar las capacidades que tenemos y salir adelante, ¿no? José,
¿Qué nos cuentas tú respecto de la UTEC? A ver. Muy buenas tardes con todos. Roxana, muchas gracias a usted y a su equipo por permitirnos participar en este panel. El ingeniero Cóndor ha expuesto bastante bien y en detalle acerca de lo que están haciendo allá en Canadá, y pienso que Canadá es uno de los países en el que debiéramos vernos para luego tomar caminos y que nos permitan llegar lejos, ¿no? En este caso, desde la academia, desde UTEC, permítanme pues mencionar lo siguiente, más que nada desde el contexto de la transición energética, que está vinculado mucho con el hidrógeno, pero que también está bastante vinculado con la emisión de gases de efecto invernadero. Si me permiten, voy a compartir una pantallita. Adelante. En el caso del gobierno peruano, pues ha firmado el Acuerdo de París, donde se comprometió por lo menos a disminuir hasta el año 2030 el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero asimismo sabemos que en el caso de Perú, los que mayor aportan, digamos, a la generación de estos gases están el sector transportes, todas sus variantes, y la industria de la minería. Nosotros creemos que desde la universidad pues se puede atacar estos frentes proponiendo temas de investigación para poder sustituir el diésel por hidrógeno. Entonces proponemos que se hagan tesis de investigación sobre producción de hidrógeno verde, desarrollo de infraestructuras, apoyar en las aplicaciones. Y para nosotros ya no debería ser nuevo todo esto del hidrógeno verde, porque ya desde el año pasado varias instituciones han acordado y han formado la Asociación del Hidrógeno y han propuesto una hoja de ruta. Y según el estudio se espera que para el año 2030 pues ya se pudiera hablar de una potencia instalada de 1 gigawatt, ¿no? Con la esperanza de que el hidrógeno verde llegue a costar $1,6 por kilogramo, bastante lejos, por debajo de lo que había mencionado el ingeniero José Cóndor, donde actualmente el hidrógeno verde cuesta alrededor de $6, ¿no? Pienso que es una buena oportunidad para Perú porque en el contexto internacional, a raíz de este conflicto bélico en Europa, pues la mayoría ha apostado por el hidrógeno verde, y tanto es así que en mayo del año 2022 ya se habían anunciado aproximadamente unos 684 megawatts, ojo, en distintos puntos del mundo. Y eso yo creo que es una buena noticia porque empuja a que los que son o los que creen, como yo, que el hidrógeno verde constituye un instrumento para hacer una buena transición energética, pues estamos felices ahí, ¿no? Entonces, creo yo que en los 10 años que vienen, pues tenemos que estar muy expectantes de lo que va a suceder, porque lo ofrecido y los estudios anuncian que si se desarrolla de una manera muy, pero muy bien todo, se podría conseguir pues precios para el hidrógeno alrededor de 1,5 o 1,6 dólares por kilogramo. Esta información bueno, no es antigua, es nueva, es de McKinsey & Company y está a disposición de todo el público, ¿no? Por ahora es lo que voy a comentar para no pasarme los 5 minutos. Perfecto, gracias, José. Entonces vemos, por un lado, el hidrógeno gris, aunque también nos habló Alexei del CCUS, con lo cual se volvería un hidrógeno renovable, según los términos de la Comunidad Europea, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, José Ramos nos habla del hidrógeno verde, aprovechando el beneficio, o mejor dicho, el posicionamiento de Perú para lo que es producción de energías renovables, ¿no?
la irradiación que tenemos y por supuesto la eólica y la energía renovable convencional, que sería la hidráulica, que es en este momento un componente mayoritario de la matriz energética. Juliana, por otro lado, nos habla de temas adicionales, como son la economía circular, ¿no? O sea, cómo tratar de maximizar, y también eficiencia energética, también nos habló Juliana, porque la mejor energía es la que no se usa, como se dice. Y el tema de economía circular en el sentido de, no solamente de reciclaje, ¿no es cierto, Juliana? Sino también el tema de alargar la vida o programar los productos que ingresen a la economía de manera tal que puedan ser objeto de una segunda utilización, ¿no? Para pasar a la segunda parte del panel, me gustaría que fuese un poquito más interactivo, ¿no? Entonces habló también José de lo que es la política energética que están llevando a cabo, de las características de la política energética en Canadá, que me pareció muy interesante, ¿no? Y es cuando habló del triángulo de Sábato y demás también. Entonces quisiera saber cómo lo ven ustedes respecto a si es que hay que tomar acciones? Lo comentaba Alexei, que ya llevábamos mucho tiempo discutiendo, lo comentaba José respecto a la necesidad de proyectos específicos, lo comentaba Juliana al decir todas las etapas que nos faltan y que incluyen una transición energética. ¿Qué haría falta, o si es que hace falta algo, o cómo impulsarlo y fomentarlo, reconociendo o convencidos de que la crisis climática es una realidad y que conlleva una responsabilidad social? ¿Cómo visualizan una promoción efectiva de prácticas sustentables o prácticas más sostenibles? ¿Y cuáles son las tendencias que ustedes están viendo en la realidad peruana? ¿Qué brechas podríamos atender? ¿Cuáles serían las prioridades o cuáles serían los componentes de una política energética que promoviera la innovación en el país? Y ustedes están en una posición privilegiada de ayudarnos a entender el tema. Por favor, ¿quién quiere conversar primero? Invitamos a José Cóndor también, si es que quiere, si quieren preguntarle algún tema adicional o incluir en la discusión. Bueno, voy a tomar la palabra. Esta pregunta es muy, muy interesante e importante. Nuestro país tiene, digamos, así como tiene una geografía bastante compleja, muchas regiones, problemas de accesibilidad, también tiene muchos recursos en general, ¿no? Podemos destacar que tenemos recursos geotérmicos hacia el sur, recursos eólicos en la costa, desde el norte especialmente, hidrocarburíferos en diferentes posiciones. Y lo que nos ha faltado, creo yo, es justamente proyectos e infraestructura. Y eso es una de las cosas que deberíamos promover como país. Desarrollar infraestructura para poder poner estos recursos a disposición de la población, de la gente, de la sociedad, ¿no? Hay un compromiso importante, uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que es el acceso universal a la energía, ¿no? Que es parte de la seguridad energética. Y este componente, en realidad, es clave para poder alcanzar lo demás. Si nosotros no tenemos un acceso, y hablo de todos los peruanos, razonable a una energía que sea barata, que sea limpia y sostenible, no vamos a poder crecer como país. Vamos a tener siempre restricciones para un desarrollo económico. Y ese punto es clave, ¿no? Deberíamos, como estrategia nacional y como parte de las políticas energéticas, promover justamente el acceso universal a la energía en digamos, en todas las regiones de nuestro país, inclusive en las zonas más inaccesibles. Empezar a desarrollar polos energéticos en base a la disponibilidad de los recursos. El sur necesita energía, que puede ser, digamos, como un componente del nodo energético del sur, la masificación tan anhelada. Tenemos los recursos de gas, el 58 y el 88 que se están reinyectando actualmente, que no sé, 58 sin desarrollarse y el 88 sin poder utilizarse en plenitud. Entonces puede ser un componente clave para desarrollar el sur, más de energía geotérmica. En el norte tenemos el gas no asociado, descubierto hace más de 10, 15 años, muchos proyectos que no se ponen en ejecución
porque faltaba justamente un articulador y afortunadamente ya se tiene la concesión de la distribución. Se va a empezar a construir infraestructura y esperemos que eso fomente el desarrollo del gas en toda la región norte. Y por supuesto tenemos los recursos eólicos disponibles, ¿no? Que se podrían también integrar a una generación distribuida, a una forma de darle electricidad sostenible. Yo lo he notado, he trabajado en Talara, he estado por temporadas por allá y el acceso a la energía es clave. Es increíble que teniendo una región petrolera, una refinería como la que hay hoy, la ciudad de Talara siga teniendo cortes de fluido eléctrico continuos, ¿no? Como si fuera un pueblo aislado. Y eso no debería ser, ¿no? Y sin hablar del agua, ¿no? Que ese es otro tema. Por ahí de repente lo dejo a mis colegas para que comenten el tema en particular. Pero eso es clave, ¿no? Eso es lo que debemos buscar como país. Y creo yo que con la infraestructura se pueda fomentar de repente a través de licitaciones, eh, asociaciones público-privadas, ¿no? Ver un mecanismo que nos permita tener esa infraestructura disponible y poder tener un acceso adecuado a una energía sostenible y barata. Totalmente de acuerdo, Alexei. Definitivamente has hablado del tema de infraestructura, de acceso a la energía y de la integración cuando hablas de las asociaciones público-privadas, que es justamente lo que hablábamos respecto a unir fuerzas, ¿no? Así es. Y sería interesante ver proyectos académicos también que se lleven a cabo. Tengo todas las manos levantadas. A ver, ¿quién la levantó primero? No recuerdo. José, Fernando, José. A todos. ver, Juliana, vamos. No, fue José Cóndor, fue José Ah, fue Cóndor. José. Creo. Ok, José. Bueno, Vamos. nada más unos comentarios bien pequeñitos, ¿no? Bien cortos nada más, y que creo que no resalté tanto en la presentación y más bien gracias, Roxana, por resaltar este punto. Y es el hecho de que nuestra región principalmente exporta materia prima. Y está bien, es correcto. Pero quizá podemos hacer algo más, porque eso también ocurre en Canadá. También produce mucha materia prima, pero le dan un valor agregado acá, ¿sí? Un ejemplo que les ponía, y también mencionaste, Roxana, es actualmente en Ecuador, lastimosamente no conozco mucho de Perú, pero no tengo tanta experiencia, conozco muy poquito nada más. Pero en Ecuador lo que está ocurriendo actualmente, hay un boom acerca de la explotación de oro. Eh, y Ecuador no exporta oro, sino exporta concentrados de oro. No se ha hecho análisis acerca de lo que va junto con el oro, porque no solamente va oro ahí, sino van otros minerales, incluyendo minerales críticos. Y esos minerales críticos pueden o tienen costos más altos que el oro incluso. Y se los exporta como si fuera a precios menores que el oro. Incluso si se exportara solamente oro, quizás se podría hacer algo más porque se puede poner un poco de fondos de financiamiento y se puede exportar productos de oro, ¿no? Incluso hasta en términos de joyas y todo eso cuesta más que el oro sólido, ¿no? Entonces hay alternativas. Otra también que hace no mucho también conversábamos era de que el petróleo que Ecuador exporta actualmente, se lo exporta junto con un componente que es propileno, ¿sí? Y que esto, si se lo extrae del petróleo antes de ser exportado, o antes de ser transformado en la refinería, cuesta mucho más. Algo parecido a lo que ocurría con el helio, ¿sí? El helio que venía junto con el gas natural se lo quemaba durante décadas. A alguien se le ocurrió que ahí puede haber dinero y hubo. Un último puntito que quisiera resaltar también es acerca de las aguas de formación que sale junto con el petróleo. En Canadá ha habido mucha inversión del gobierno para investigar, porque igual en el caso de Ecuador, quisiera mencionarlo brevemente, Ecuador produce 500,000 barriles de petróleo y 2 millones de barriles de agua, ¿sí? Que sale junto con el petróleo, ¿sí? Esa agua que sale junto con el crudo, pues tiene salinidad. Y tal vez, si es que se le hace un análisis, tal vez puede tener sales de interés que con el avance tecnológico tal vez se lo puede separar. Es lo que está ocurriendo con el litio.
¿sí? El agua de formación que sale junto con el crudo en Canadá, se está extrayendo el litio de ese, o está haciendo estudios al menos para la extracción de litio. Son algunas alternativas. La idea es de que podemos dar valor agregado a la materia prima, no solamente exportar materia prima. Eso, Totalmente, gracias. sí, totalmente. Como lo mencionabas, es cambiar de mentalidad, ¿no? De raw materials, cambiar una industrialización en el país. Y para eso también el rol de la academia es súper importante en lo que es research and development, ¿no? Comenzar a investigar qué oportunidades no estamos viendo, se nos está yendo de las manos, ¿no? Juliana, querías hacer un comentario. Sí, sí, un poco sobre lo que mencionaste, Roxana, hace algunos minutos, ¿no? Muchas veces cuando se habla de economía circular, voy a ser cortito sobre economía circular, se piensa automáticamente en reciclaje, pero la economía circular va mucho más allá de eso. El proceso empieza en el diseño, ¿no? En el diseño de los productos, en los servicios que se va a brindar y que se tiene que realizar pensando en minimizar los impactos ambientales y sociales en toda la cadena de suministro con un enfoque de ciclo de vida completo, ¿no? Que va desde la extracción de las materias primas que son necesarias para ello, pasando por un proceso de fabricación, por la fase de uso y la gestión, claro está, de residuos al final de la vida útil, ¿no? Entonces, no solo pensar y asociar economía circular al tema de reciclaje, pero quería también hablar de dos temas importantes, ¿no? El tema de litio en el Perú, que es una discusión siempre que se viene dando, y cuando uno piensa en litio y dice, bueno, ¿y qué normas existen en el Perú, no? Y las normas, hay proyectos de ley en el Congreso. Claro está, hay 4 proyectos de ley que buscan regular el litio en nuestro país, que han sido presentados desde el año 2021. Creo que un par fueron presentados en el año 2021 y un par más han sido presentados ahora último, en el mes de octubre del 2022. Bueno, es verdad que nos falta un marco regulatorio acá en el Perú respecto al litio. Un marco regulatorio óptimo nos podría ayudar a que este tema despegue un poco más en el Perú, pero también tenemos que pensar ¿qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos solo regulación o también necesitamos gestión? ¿No? Porque muchas veces la dación de normas no garantiza necesariamente un desarrollo sostenible. Lo que sí nos puede ayudar, y creo que a veces flojeamos, tiene que ver con una gestión estatal adecuada, ¿no? Que de pronto podría llevarnos a generar mayores niveles de éxito para la viabilidad de tantos proyectos en el sector minero, en el sector hidrocarburos, específicamente en el caso del litio y también en el caso de hidrógeno. Entonces, creo que eso sumado a la necesidad de nuevas tecnologías podría posicionarnos en un lugar mucho más expectante para dejar de ser, como lo ha mencionado José, únicamente un país que extrae las materias primas, pero tenemos que sentar las bases y tenemos que pensar también en incentivos. Es como el Estado, desde su rol de regulador, ¿cierto? Pero también de dador de políticas públicas, de generador de políticas públicas, nos prepara la cancha para que luego todo ese ecosistema empiece a andar y que involucre además y que jale también a la academia, porque nosotros estamos expectantes también allí y en la búsqueda de oportunidades para poner nuestro granito de arena en todos estos proyectos. Bueno, acá Alexei decía un articulador, pero articulador podemos ser todos. O sea, no esperemos que el Estado venga y nos diga, ya, aquí está la ley, vamos para adelante. Si no, no salimos, no salimos como país. A ver, José Ramos, tenías también la mano Sí, levantada. sí, muchas gracias. Bueno, ahora voy a terminar de acotar lo que había iniciado hace un momento en mis comentarios. Perú tiene una reciente experiencia que consiste en adaptar su modelo económico y su modelo legal a la explotación del gas de camisea. Creo que eso se dio el 2004 y también sé, porque yo trabajo mucho en cogeneración, es una tecnología que permite ahorrar recursos como gas natural, petróleo, etcétera, desde el año 1998, que la normativa peruana se ha basado mucho en la normativa española y por ende en la normativa de Alemania, de Inglaterra y otros países. En vista de eso, efectivamente, si se promulga una norma, por arte de magia, no van a cambiar las cosas, pero si se promulga una norma basada en términos, ojo, donde hay números que han sido
digamos, los resultados de análisis técnicos y económicos, yo creo que eso sí le puede dar seriedad a unas políticas para la implementación de el uso de nuevas tecnologías, nuevos recursos o nuevos vectores como el hidrógeno. Debiéramos aprovechar aquello. Es cierto que tan solo con la norma no. Yo creo que desde el punto de vista técnico hay muchos estudios, muchos, no solo en Latinoamérica, en el mundo, sino también aquí en Perú, que han hecho las cuentas y que si algunas reglas estuvieran dadas, ahora ya podríamos decir que podríamos estar haciéndole la competencia a China en lo que es la producción de hidrógeno verde. Ahora mismo se me viene a la mente, por ejemplo, la central hidroeléctrica de Inambari. Son 2000 megawatts. Creo que inicialmente se pensó la construcción con la idea de poder exportar toda la energía hacia Brasil. Ahí tenemos un buen potencial. 1. 2. Ahora mismo estamos sufriendo en el litoral peruano por la escasez del agua potable y ahí tenemos mucha agua de mar. No sé cuánto costará cada megavatio hora producto de Inambari, pero que si se pudiera transportar hacia el litoral, ya no a 500, sino a un nivel de tensión mucho más alto, creo que sería muy barato producir agua potable a partir del agua de mar y con eso se abriría se abriría un abanico grande y podríamos contribuir a la transición energética de un modo más rápido y de un modo más seguro, no solo desde el punto de vista económico, sino también social. Perfecto, Creo, me he gracias. pasado los 5 minutos, disculpen. No, eran 2 nada más. Gracias, José. Tenemos una pregunta del público y es vinculado a las tendencias y es una pregunta legítima en el sentido que les pide qué recomendarían a las empresas de ingeniería, de construcción, de gestión de calidad. ¿Qué les recomendarían para que estuviesen preparados para estos cambios globales y adoptar nuevas tendencias tecnológicas como las que nos refirió José en Canadá o como las que hemos conversado durante el panel? ¿Cuál sería su recomendación? ¿Qué podrían aconsejarles a estas compañías? Y bueno, vamos, también desde el punto de vista académico, si es que existe, sabemos que la transición energética, uno de los principales puntos que podrían afectarla es la capacitación de personal, ¿no? La falta de recursos humanos calificados. Entonces, ¿cómo podríamos responderle a uno de los asistentes desde ese punto de vista también? Sí, si me permite, ya mencionaste la respuesta, Roxana. Y es la Disculpa. capacitación. Lo primero es la capacitación. Mm. Y debemos reconocer ahora que pues la capacitación se ha hecho mucho más accesible que años antes. Ahora mediante estos webinars ya no hace falta, ¿no?, un viaje de miles de kilómetros, sino simplemente con internet se puede hacer. A veces creo que hay un poco que muchos cursos a la vez, ¿sí? Y quizás sea conveniente planificar algo, no sé. ¿A qué vamos a dedicarnos? ¿A hidrógeno verde? Bueno, entonces concentrémonos en hidrógeno verde, ¿no? Adquiramos conocimiento de los fundamentos de hidrógeno verde, veamos cómo es el mercado del hidrógeno verde, veamos cómo es la parte de sostenibilidad del hidrógeno verde, diferentes temas de una tecnología. Entonces, eso quizá pueda contribuir inicialmente al progreso de una compañía, de una universidad. Y nuevamente quisiera resaltar este punto que indiqué en los slides. Voy a más de 10 años en Canadá y estoy convencido que tienen muchas ganas de colaborar con proyectos internacionales. Les gusta mucho trabajar en proyectos internacionales. Entonces están con las puertas abiertas para realizar este tipo de proyectos e incluso hay posibilidades de financiamiento. Nada más que hay que dedicarle tiempo para este tipo de proyectos y que los beneficios se tendrían, yo creo que en un periodo bastante corto. Así que por ahí estaría la respuesta. Sí, sí, se nos acabó el tiempo. Habían varias preguntas que se nos quedaron en el tintero. Pero también, tal vez mi punto que me llevo es que las tendencias que nos habló José
cuando Canadá está haciendo uso de las características de lo que tienen ellos en su territorio para hacer un planeamiento energético que permita aprovechar esas fortalezas. Entonces, y lo acaba de decir José también cuando dice priorizar, ¿no? Cuando habló del hidrógeno verde, priorizar en qué áreas somos nosotros más competitivos y definir cómo una estrategia energética podría apoyar a que esas áreas encuentren este articulador, encuentren llegar a la energía al usuario y se logre un desarrollo de polos económicos, ¿no? Que no necesitan estar necesariamente conectados a las líneas de transmisión, por ejemplo, como serían los proyectos fuera de off-grid, ¿no? Pero muy interesante, José, creo que nos has dado puntos para discusión y yo quiero seguir escuchando después de Juliana, José y de Alexei respecto a proyectos que las universidades estén llevando a cabo y que nos ayuden a cerrar estas brechas, ayudando a estas discusiones con los alumnos e incentivar cómo innovamos y logramos soluciones que se adecúen a la realidad peruana, porque eso también necesitamos bastante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Miluska, te paso. Gracias a todos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos ayudado en este webinar. La verdad que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Roxana. gracias. Y muchas gracias a cada uno de los profesionales que nos han acompañado hoy en este webinar. Una mirada al futuro de la extracción de los recursos naturales, tendencia en Canadá. Asimismo, agradecemos a las revistas que nos han apoyado en esta oportunidad, Energiminas y la revista Energía Andina. A nombre de Gaia, capítulo sostenible de SPE Lima, agradecemos su participación y cualquier consulta o preguntas pueden hacerlo al correo spegaiaeventosperu@gmail.com. Que tengan un buen día. Nuestro lado será hasta otra nueva oportunidad donde estemos ofreciendo más de estos temas. Muchísimas gracias con todos. Gracias, muchas gracias. Miluska. Muy amable. Gracias. Gracias. Un abrazo Hasta grande. otra oportunidad. Un abrazo. De pronto.